Muy buenas tardes con todas, con todos. A nombre de la Biblioteca Nacional del Perú, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Cristel Besturday. Bueno, les damos la bienvenida a esta última sesión, a este último conversatorio del ciclo del mes de la biodiversidad. Como saben, el 21 de septiembre fue el Día de la Biodiversidad, el Día B, que usualmente era un motivo de encuentro, de reflexión, de discusión, de intercambio, tanto en centros culturales, en bibliotecas, en librerías, en las calles. Y bueno, ahora estamos también generando este espacio de encuentro desde los medios virtuales. El Día de la Biodiversidad tiene como objetivo mostrar la pluralidad de contenidos de las editoriales independientes. Esta pluralidad permite el desarrollo y promoción de nuevas voces, perspectivas y aporta a la formación de lectores y lectoras. En la sesión de hoy día vamos a conversar sobre poesía y traducción, una hazaña editorial. Y bueno, contamos con la participación de Teo Pinzás, de la editorial Peso Pluma, José Garay, de la editorial Dulzorada, y Alfredo Ruiz, de la editorial Amotape, quienes nos van a compartir sus experiencias, sus aprendizajes, sus reflexiones sobre la labor editorial vinculada a la poesía y también a la traducción. Vamos a desarrollar 3 rondas, 3 bloques en este conversatorio. Una primera ronda vinculada a la línea editorial y sobre el tema que nos convoca hoy día, que es la poesía y la traducción. La segunda vamos a compartir el catálogo editorial de cada uno de estos proyectos y finalmente nos van a compartir sus próximos proyectos o los más recientes. Bueno, hola Teo, José, Alfredo. Voy a pasar a presentarlos, una breve reseña para que las personas que nos están escuchando, bueno, les conozcan con más detalle. Teo Pinzás es director editorial de Peso Pluma. Es literato de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha colaborado en diversas publicaciones culturales y corporativas como Careta, La República, Bogué, Buen Salvaje, El Comercio, etc. También ha sido colaborador externo en editoriales como Planeta, Penguin, Random House, Aleteia y en fondos editoriales como del IEP, la Universidad del Pacífico y del ICNA. Es ex editor del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde trabajó por 4 años, y se ha desempeñado como editor, subeditor y editor de cierre de publicaciones en Oveja Negra, Construcción e Industria, Asia Sur y la revista J. Actualmente es director editorial y socio en Peso Pluma. Está a cargo de la confección del catálogo y de la edición de las publicaciones y en especial dirige las colecciones Crisálida y cuadernos hológrafos de Luis Hernández. Hola Teo. Luego contamos con la presencia de José Garay, fundador y traductor de Dulzorada Press. José es escritor, traductor y obrero del lenguaje. Creció en Lima y estudió las carreras de Economía y Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Reside en los Estados Unidos desde el año 2009. Es fundador y editor de Dulzorada Press, una editorial independiente dedicada a la difusión de poesía y literatura latinoamericana en los Estados Unidos. En especial la traducción al inglés. Ha publicado las primeras traducciones al inglés de las obras de José María Eguren, Symbolics, The Song of the Figures, y una nueva traducción crítica de La Casa de Cartón de Martín Adán. Hola, José. Hola. Y también nos acompaña Alfredo Ruiz, que es editor, traductor y gestor cultural.
Entre los libros que ha publicado se destaca Libre, Vive, Libro, Propósitos y Experiencias de las Editoriales Cartoneras. Ha sido editor de las revistas Poemia Lux y Diente de León, Cipselas de difusión poética. Desde 2011 forma parte del proyecto Tabatinga de traducción literaria. Ha publicado las traducciones de los poemarios Piedra Habitada de Cándido Rolling y Naranja Selecta de Nicolás Ver, de la novela Memorias Póstumas de Blas Cubas y de la selección de cuentos La Causa Secreta y otras historias, ambas del escritor brasileño Machado de Asís. En la actualidad se desempeña como presidente de ALER, Asociación para el Fomento de la Lectura y el Libro, y es secretario de la Asociación de Editoriales Independientes del Perú y dirige los sellos editoriales Amotape Libros y Viringo Cartonero. Bueno, bienvenido Alfredo también. Gracias, Cristel. Bueno, ay, perdón, vamos a empezar, entonces, vamos a empezar con Teo, si nos podrías comentar cómo nace, cómo surge la editorial Peso Pluma, qué la motiva y bueno, cómo los sustentos de sus líneas editoriales y si podrías sobre todo ponerle énfasis al tema de la poesía y la traducción. Claro, claro, gracias Cristel. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Le agradezco también a mis colegas editores, a ti y a la gente que nos está escuchando. Peso Pluma nace en el año 2014, fue un emprendimiento de amigos de colegio, en realidad, con mi socia Paloma Reaño y con mi socio Carlos Vela, los tres somos de la misma promoción del cole, y Paloma y yo estudiamos literatura juntos, y teníamos esta especie de sensación cuando estábamos en la facultad de que todo lo que ya a nuestras manos, digamos, era excesivamente serio o muy académico o muy formal, ¿no? Y queríamos justamente abrir un espacio para la literatura que fuera un poco más horizontal y justamente menos académico, ¿no? Así nació Peso Pluma. Evidentemente con el tiempo la editorial se ha ido transformando y ha ido creciendo, pero ese fue un poco el germen inicial, ¿no? Poder publicar cosas que no encontraban cabida en las editoriales de ese momento, o poder traer a los lectores cosas que a nosotros nos habría gustado encontrar en las librerías, ¿no? Peso Pluma, dicho sea de paso, viene de un verso de Luis Hernández, que es un poeta peruano, ¿no? Que solía decir: yo soy Luis Hernández, ex campeón de peso welter, pero como nosotros éramos muy chiquitos todavía, éramos Peso Pluma, ¿no? Y dentro de Peso Pluma tenemos varias colecciones. La poesía no está encajonada en una colección precisamente, sino que hemos ido desarrollando dentro de nuestras colecciones espacios para lo poético, ¿no? Por ejemplo, tenemos la serie Iceberg, que es una serie dedicada a autores noveles, gente que está publicando sus primeros libros o que son muy jóvenes, y el primer título de la serie Iceberg fue Antimateria, de Til Saota, que es un poemario muy interesante porque es un poemario bisagra, digamos, entre un primer momento poético y lo que viene después en su obra. Es muy experimental y es un poemario de tránsito, digamos, ¿no? Luego tenemos otra serie que se llama Literarrutas Contemporáneas, donde buscamos poner énfasis en lo más actual de la narrativa hispanoamericana, sobre todo, y de la literatura, perdón, hispanoamericana. Y el primer título de esa colección fue Ejercicios para el Endurecimiento del Espíritu, de Gabriela Wiener, que es el único poemario que Gaby Wiener ha publicado, ¿no? Luego publicamos otro título de poesía que justamente fue una traducción del inglés, que es este de acá, que es Todos los ruiditos. Esta es una antología de poesía de internet norteamericana, hecha por la poeta española Berta García Faet, ¿no? Ella hizo la selección, hizo la traducción, y bueno, es una edición bilingüe, ¿no? Que es lo que en Peso Pluma consideramos que es lo ideal a la hora de traducir poesía, tener los poemas originales y los poemas traducidos, de forma que el lector pueda tener un poco un rebote con los textos originales, ¿no? Y que esto te permita también hacer una lectura comparada, ¿no? Luego tenemos otra serie que se llama Crisálida, que se dedica al rescate. Esa es una serie que dirijo yo, igual con el apoyo de mis socios.
Y ahí lo que, dentro de los títulos que hemos rescatado, está Symbol de Roger Santibáñez, están Las Islas Saladas de Luis Hernández, que reúnen sus 3 primeros libros, los 3 únicos libros que él llegó a publicar en vida, que eran unas pequeñas plaquettes, ¿no? Y está también Este es mi cuerpo de Lizardo Cruzado, que es un poeta trujillano considerado por algunas personas un poeta de culto, ¿no? Eh, y probablemente la serie donde más poesía hemos publicado ha sido la serie Cuadernos Hológrafos de Luis Hernández. Luis Hernández es el autor de Bandera de Peso Pluma, es el autor que más hemos trabajado. Tenemos 6 títulos de él en el catálogo. Y eh, evidentemente, como él lo que más hizo fue poesía, hemos publicado mucha poesía, ¿no? Ahí tenemos el Vox Horrízona, que lo reeditamos en una edición aumentada, corregida. Tenemos 3 cuadernos facsimilares que trabajamos con 2 de ellos con la Casa de la Literatura, justamente con la idea de, eh, digamos, reenseñar a la gente cómo debería idealmente acercarse a la obra de Hernández, evitando las ediciones mutiladas hasta cierto tiempo, que prescindían de los elementos gráficos, que prescindían de los elementos musicales, y lo que buscábamos era traer de vuelta la estética original del poeta, ¿no? Y aparte de esos títulos, y el último es Una impecable soledad, que acaba de salir hace poquito a poquito, con apoyo de los estímulos económicos para la cultura del Ministerio, del MINCUL. Y aparte de eso, tenemos una cosa que nosotros llamamos cajón desastre, donde no entra, o sea, eso no es una serie y no tiene tampoco un criterio editorial que la dirija, ni un diseño específico, sino que ahí metemos todo lo que no sabemos dónde meter, pero que igual nos encanta y queremos publicar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el Vox Horrízona en realidad está en esa serie, y ahí hemos publicado el nuevo poemario de Lizardo Cruzado, que publicó poesía después de 23 años, ¿no? Entonces, digamos que sí, dentro del catálogo de Peso Pluma, que tiene alrededor de 30 publicaciones hasta el momento, hay una vena poética fuerte, y le damos un espacio a lo poético, primero porque nos gusta mucho, y segundo porque creemos que sigue siendo muy necesario publicar poesía, sobre todo ahora, en tiempos en los que, digamos que esta dinámica global en la que estamos insertos empuja un poco a que las cosas se estandaricen y a que las cosas se uniformicen un poco, ¿no? Entonces creo que la poesía es un respiro dentro de eso, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo. No tenemos ninguna intención de dejar de publicar poesía por lo pronto, ¿no? Gracias, Teo, por compartir los orígenes de Peso Pluma y bueno, sus principales motivaciones e ideas que sustentan la línea editorial. Quisiera darle la palabra a José Garay para que también nos comparta, digamos, las ideas sobre las cuales construye la línea editorial de Dulzorada, que es un proyecto editorial bastante reciente. Adelante, José, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la Biblioteca Nacional del Perú. Gracias, Cristel. Y bueno, para contarles un poco acerca de Dulzorada, como tú mencionas, es un proyecto bastante reciente, tiene menos de un año realmente. Dulzorada empezó en noviembre del 2019 como una editorial autónoma, en el sentido de que básicamente tenemos una visión completamente personal hasta cierto punto, y también crítica de la situación en cuanto a las traducciones en Estados Unidos. Y de eso surge Dulzorada. Siempre se dice que un escritor es un lector disconforme, ¿no? Yo creo que también eso se aplica a la traducción y a la edición, ¿no? Un traductor es un lector inconforme de las traducciones que existen, y un escritor y un editor es alguien que también está disconforme con lo que se publica, ¿no? Entonces es básicamente una manera de recuperar la agencia propia de cada uno. Para mí eso fue lo primero. Y segundo, es también una forma de dar una propuesta diferente en cuanto a la escena o al mercado de las traducciones literarias en Estados Unidos, ¿no? Existen aquí bastantes editoriales,
a algunas grandes y algunas muy pequeñas, como en todos lados, pero para mí el problema es que es la falta de especialización en cuanto a la traducción. Por ejemplo, hay editoriales como New Directions, que es quizás la más grande, o Milkweed Editions, etcétera, que publican, por ejemplo, poesía o literatura, pero de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso a veces cae en una falta de, digamos, especificación acerca de los movimientos literarios y de los contextos históricos en los cuales surgen las obras, ¿no? Y también me di cuenta que había una ausencia completa de muchos autores que son fundacionales dentro de varias tradiciones, ¿no? Dentro de lo que yo puedo hablar, que es la literatura latinoamericana y peruana específicamente, que conozco mayor, o sea, en cierto modo, me di cuenta, por ejemplo, de que Eguren nadie lo había traducido, a pesar de que Eguren fue alguien que en su momento tuvo mucha atención, no solo a nivel continental en Sudamérica, sino Eguren lo leen en Europa. Juan Ramón Jiménez, que fue ganador del premio Nobel, el poeta español, era muy aficionado de Eguren. Borges también era muy aficionado de Eguren. Y Eguren tuvo un acercamiento con un catedrático estadounidense que se llamó Isaac Goldberg, que era el editor de una editorial histórica en Nueva York que se llama Brentano. Y Eguren estuvo muy cerca de ser traducido al inglés y de lograr una internacionalización, y al final no se dio por muchas razones, ¿no? Pero después eso como que quedó en nada. Entonces a mí me parecía una ausencia. Y Eguren no es el único, hay muchísimos escritores, poetas y literatos que básicamente no son tomados en cuenta porque también aquí existe el paradigma del autor como referente principal de la literatura, ¿no? Entonces, el problema aquí es que en cuanto a la traducción, cuando alguien quiere leer, o sea, Sudamérica, completamente lo único que encuentras es mayormente, ¿no? Neruda, Borges, y son 4 o 5 que se quedan no es que esos autores sean malos, al contrario, ¿no? O sea, son muy buenos, pero el problema es que hay un culto o una forma digamos, de fijación que para mí tiene que ver con las reglas del mercado, que simplemente tratan de enfocarse más en la personalidad que en, digamos, las mecánicas y el contexto y los movimientos en los cuales surgen los libros, ¿no? Y surge la literatura. Y hay muchísimo para decir en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, para terminar la introducción, Dulzorada y mi propia labor de traductor y de editor es una forma de reevaluar las tradiciones y la historia latinoamericana, recontextualizarla y recuperar voces y grupos sociales y culturales para el punto de vista de los lectores en inglés. Lo cual, todavía en Estados Unidos existe una visión un poco, digamos, pintoresca o muy específicamente, digamos, localista de la cultura latinoamericana. Entonces, esa es otra línea editorial de Dulzorada, es tratar de rescatar autores sudamericanos, específicamente del área andina y del Pacífico, y también del Caribe, porque la mayoría de traducciones y de estudios latinoamericanos en Estados Unidos están enfocados en México primero y en Argentina, que son los focos culturales, la Ciudad de México y Buenos Aires, son los focos culturales de Latinoamérica, pero eso también a veces cae en detrimento de todas las demás tradiciones culturales de países como Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en eso también. Muchas gracias, José. También es interesante ver ver desde otra perspectiva local, geográfica, digamos, ¿no? La temática de la edición y traducción de poesía, ¿no? Digamos, visto desde Perú, hay creo que otro enfoque, otra mirada, y visto desde Estados Unidos, tal como nos has compartido, pues también hay otra mirada en relación a nuestra literatura y digamos, esta gran etiqueta de cultura latinoamericana, ¿no? Que de algún modo también homogeniza una diversidad inmensa.
Bueno, no me voy a extender en estos comentarios porque luego podemos comentar entre todos a partir de sus intervenciones algunas reflexiones sobre la traducción y la edición de poesía. Alfredo, por favor, si nos podrías contar sobre la editorial Amotape, sobre su línea editorial y sobre cómo surge este proyecto. Gracias, Cristel. Igualmente agradecer la invitación de la Biblioteca Nacional. En realidad, la traducción literaria tiene una gran presencia dentro de Perú. Sin embargo, digamos, no tiene una atención por parte de la academia, ¿no? A pesar que hay, creo que uno de los trabajos más importantes, el realizado por Ricardo Silva Santisteban, ¿no? Esta suerte de antología de la traducción literaria en el Perú, que es una obra monumental. Creo que no he visto en otro país algo parecido. Entonces, una actividad como esta le da un espacio necesario en la traducción literaria. El caso de Amotape nace en el 2013. Amotape Libros es parte del grupo Amotape, donde también se encuentra Editorial Ámbar. Mientras que Editorial Ámbar se encarga, digamos, de público infantil, donde se publica más que todo narrativa. Con Amotape Libros lo que quisimos hacer es dedicarla a aquellos lectores que, digamos, ya están un poco más formados. Y en ese aspecto empezó primero publicando poesía. Y los primeros títulos, que luego vamos a ver con detalle, fueron 4 títulos poéticos en ediciones bilingües. Esto fue algo muy simbólico, porque era como poner la primera piedra, o quizás como la primera bandera que se pone cuando se llega a un lugar ansiado, para de alguna manera mostrar cuál era nuestra intención. Por un lado, publicar traducciones en ediciones bilingües en las posibilidades que tuviéramos. Luego, establecer un puente de hermandad con otros países a través de nuestras literaturas. Y un aspecto importante, el hecho de revalorar el papel del traductor. En muchos casos hemos leemos traducciones en realidad, ¿no? Toda la narrativa de lengua no española, que la leemos en castellano, pues la leemos por traducciones, pero en muchas de estas ediciones no se coloca, por ejemplo, quién realiza la traducción. En el caso de las ediciones, de las traducciones en general de Amotape Libros, siempre está el traductor incluso en la cubierta, porque la traducción es también un ejercicio de creación. Y en ese caso, es uno de los aspectos que nosotros desde Amotape Libros manejamos como una de nuestras banderas, ¿no? El hecho de que el traductor es alguien importante en el proceso de creación de un libro, de difusión además. Los primeros 4 libros fueron autores brasileños que fueron traducidos por Oscar Limache al español, y un libro de Oscar, un poemario que fue traducido al portugués por un amigo brasileño. Estos 4 libros simbolizan la amistad que se puede establecer a partir de las traducciones, a partir de las publicaciones. En el camino, la colección ha ido creciendo. Yo creo que Amotape Libros, si bien tiene colecciones, que, digamos, temáticas, más que todo por el género literario, no somos esquemáticos en cuanto a los formatos. Tenemos formatos pequeños. Los primeros libros fueron muy pequeños. Y dentro de la colección, pues hemos, incluso en la colección de poesía, hemos publicado libros un poco más grandes, un poco combinando colores, fotografía. Hay unos libros que son colores sólidos. Entonces, creo que nuestro foco está por una parte en los autores. Algunos son peruanos que hemos tratado de que se traduzcan a otras lenguas,
Y en cuanto a las traducciones, pues muchos de los libros llegan un poco por la amistad con estos poetas que llegamos a conocer gracias a libros. Entonces encontramos una poesía muy valiosa que nosotros concebimos y creemos necesario traducirla. Y bueno, en la parte de traducción, luego voy a incidir un poco más, pero quiero en ese momento también mencionar a los poetas que hemos publicado en su lengua, en lengua española. Y en ese caso, pues, no solamente nos hemos restringido al ámbito limeño, ¿no? Digamos, es complicado a veces desde aquí publicar a tanta gente, pero dentro de las publicaciones, por ejemplo, que hemos tenido, nosotros hemos publicado este poemario de Samuel Cardis, que es un poeta de Huánuco, que digamos es un escritor que ha publicado en varios géneros, y dentro de Amotape él tiene dos libros, dos poemarios. Este que fue el primero en edición en español, y luego, como veremos, también logramos publicar una traducción. Y este es también un libro que es, digamos, muy valioso, porque es un libro que es una creación de Jorge Telia, que es un poeta chileno, con Juan Cristóbal, un poeta peruano. Entonces, este es un libro que no se encontraba en ediciones en Perú. O sea, tenía una edición en Chile, pero más no. Entonces, alguien que quería acceder a este libro no lo podía hacer. Y fue también una primera apuesta por ese tipo de rescates. Aquí, bueno, la colaboración del editor chileno de la edición, Villavicencio, un gran amigo. Entonces, gracias a él y a las demás personas, se hizo posible esta edición acá. Y bueno, para ir terminando, esta edición de Odiario de Renato Sandoval también ha sido para nosotros muy significativa, porque, por ejemplo, la postulamos al Premio Nacional de Literatura el año pasado y quedó como mención especial. Y es para nosotros un poco, pues, esas pequeñas detalles que como editores nos animan, ¿no? A seguir publicando, porque creemos que, de alguna manera, el trabajo que realizamos tiene o va llegando a tener frutos. Y bueno, y por último, en el caso de las publicaciones en español, creo que estas son una de las últimas que hemos publicado. Ese es el poemario de George Clark, que también es un poemario donde es la misma colección, ¿no? Pero con un formato distinto, un poco más grande. Y esa es una edición que hicimos con La Pacheta Editores, que es un sello de Oscar Limache, ¿no? George Clark, pues, es un poeta interesante y que es valioso conocerlo. Y esta edición de Viaja la lengua del porcospín, que es el poemario con el que Limache obtiene el premio Copoe de poesía. Entonces, creímos también que era necesario mantener este libro en circulación. Eh, casi todas las veces que hemos viajado, viajamos con nuestros libros. Incluso en un momento hemos tenido publicaciones de los libros viajan, y vemos de parte del público limeño y no limeño, cuando hemos viajado al exterior, mucho interés por la poesía peruana. Entonces, ese es un poco las razones que motivan ese trabajo de publicar poesía. Tienen en cuenta que, bueno, seguramente todos los editores sabrán, ¿no? Nadie vive de la poesía. Muchas gracias, Alfredo, por compartir algunas ideas. Voy a tratar de recoger algunas ideas de las que han mencionado. Va cerrado con esa idea de nadie vive de editar poesía, y justamente el título de este conversatorio es una hazaña editorial, ¿no? Entonces sí me gustaría un poco que al compartir su catálogo cuenten
esto, ¿no? De cómo, digamos, es la experiencia de publicar poesía, a qué lectores se dirigen, un poco recogiendo también lo que mencionó Teo, ¿no? Es un respiro dentro de todo este mundo que se trata de uniformizar, de estandarizar, ¿no? El publicar poesía. Sí, para recoger algunas ideas que han compartido, que han mencionado, ¿no? La importancia de las ediciones bilingües, ¿no? Al momento de hacer traducciones, que posibilitan que un lector, una lectora se encuentre con el texto original, ¿no? Y genere sus propias búsquedas, digamos, ¿no? Esta idea de lector inconforme que mencionó José, y también de lo que implica también la traducción, es esta idea de hermanar países, ¿no? Generar puentes entre países, entre culturas, entre tradiciones. Eso creo que es una riqueza de la traducción y que tal vez no está tan evidenciada, tal como mencionaron, ¿no? No está tan, sí, no se le da el lugar o la importancia o quizá la difusión que permite la traducción, además, sobre todo en la construcción de biodiversidad, ¿no? Y bueno, mencionaron varias ideas muy interesantes. Pero no quisiera, digamos, acaparar, entonces mejor pasemos a la segunda ronda, en la cual les pedimos que compartan su catálogo editorial y sí, es siempre ligado a esta reflexión que nos convoca, que es la poesía y la traducción. Entonces, Teo, adelante. Estás con el micro apagado. Gracias, Cristel. Bueno, un poquito que yo ya les he adelantado algunas colecciones que tiene Peso Pluma. Me he concentrado un poco en lo que hemos publicado dentro del género poesía, ¿no? Tenemos otras colecciones también. Tenemos la colección Pensamiento. Nos gusta pensar en el ensayo desde una perspectiva poco convencional, digamos, y procuramos que nuestras propuestas de ensayo, nuestros títulos sean casi siempre ensayos visuales, ¿ya? Por ahí alguien me dijo alguna vez ensayo pop, pero no, no es ensayo pop. En realidad, el primer título que sacamos en Pensamiento, Punk y Revolución, es un libro que se publicó primero en la Universidad de Duke, ¿no? Del antropólogo norteamericano Shane Green. Esa es justamente una traducción, ¿no? Ese libro se publicó primero en Estados Unidos y nosotros publicamos acá una segunda versión ampliada, rehecha, digamos, peruanizada, porque el libro trata sobre los subtes en la época de la violencia política acá en Perú, ¿no? Y un poco cómo quedaron entre dos frentes, ¿no? Entre el Estado, que los consideraba subversivos, y los subversivos que los consideraban simplemente carne de cañón prácticamente, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera experiencia haciendo traducciones. La trabajamos con Julio Durán, que es un narrador y traductor peruano. Ese es un punto bien importante. Cuando hemos trabajado traducciones, hemos procurado siempre trabajar con traductores peruanos. No lo hemos logrado siempre, ¿ya? Por ejemplo, el título que sacamos con Berta, ella es española, ¿no? Entonces, la traducción tiene evidentemente ciertos sesgos del castellano ibérico, ¿no? Pero nos interesa mucho producir, cuando trabajamos traducción, dado que Peso Pluma no es una editorial especializada en traducción, pero hace traducciones a veces, nos interesa mucho trabajar con traductores peruanos y que hagan traducciones peruanas en castellano peruano, ¿ya? Estamos como que un poquito sometidos por la oferta y la demanda del mercado editorial a variedades dialectales, digamos, que no son locales, ¿no? Entonces, uno va a una librería y lo que va a encontrar son traducciones mexicanas, o traducciones argentinas, o traducciones españolas, ¿no? Recuerdo alguna vez haber comprado Transpotting en una traducción española, que una cosa pues terrible, ¿no? Con uno, aparte tenía un montón de jerga y yo no entendía nada, los insultos no pasaba nada, ¿no? Entonces creo que es muy importante que nosotros también hagamos circular traducciones locales desde nuestras variedades dialectales, ¿no? Y al mismo tiempo creo que es muy importante, no lo hemos hecho todavía en Peso Pluma, pero me encantaría comenzar pronto,
que las traducciones no sean solamente de las lenguas extranjeras hacia el castellano, sino del castellano hacia las lenguas extranjeras, y de las lenguas originarias al castellano y viceversa, ¿no? O sea, creo que ahí hay todavía un terreno que no se ha explorado mucho. Creo que todavía no hay las políticas estatales como para un poco incentivar eso, ¿no? Pero me parece que es un trabajo que se va a terminar dando tarde o temprano y que espero que avance pronto. Bueno, regreso un poco al tema del catálogo. Dentro del catálogo también tenemos una serie de libros infantiles, ¿no? Álbum ilustrado. Y si tenemos que hablar de la serie más robusta dentro de lo que es Peso Pluma, probablemente esa sería la serie Literarrutas Contemporáneas, ¿no? Donde hemos publicado a muchos autores y sobre todo autoras. Nos interesó mucho ahí poner énfasis en la literatura escrita por mujeres, que está siendo excelente, ¿no? Creo que ahorita ellas se llevan la punta de lanza en muchos aspectos, ¿no? Dentro de lo narrativo y lo poético. Y ahí, bueno, hemos publicado a Marina Pérez Agua, que si bien ella es narradora, yo creo que tiene muchos rasgos poéticos y tiene mucha fuerza poética en su estilo narrativo. Ella ha sido premio Sor Juana el 2016. Publicamos a Mariana Enríquez también, pero no publicamos su narrativa, o sea, no su narrativa, sus cuentos, no. Lo que buscamos fueron sus crónicas. O sea, siempre intentamos agarrar esa pieza dentro de las obras de un autor, que es como la pieza a la que nadie le presta mucha atención y que te dan una mirada diferente de lo que ese autor suele hacer. Por eso también en el caso de Gaby Wiener no publicamos sus crónicas, publicamos su único poemario, ¿no? Entonces nos gusta jugar un poquito a contracorriente y siempre dar una mirada sobre los autores fuera de lo que se espera de ellos, ¿no? Hemos publicado también en Iceberg a Natalia Rosenblum, que es una narradora argentina excelente, con una gran profundidad psicológica. Hemos publicado en Literarrutas a Martín Felín Castañet, narrador argentino de ciencia ficción increíble, que ahorita le está yendo súper bien también fuera de Argentina y fuera de Perú. O sea, ya lo están publicando en España, lo están traduciendo a otros idiomas, ¿no? Hemos publicado una traducción también de cuentos del narrador norteamericano Kit Lee Morris. Eso fue también con apoyo de los estímulos económicos del MINCUL para la cultura. Es este librito de acá. Y esta es una colección de cuentos, y fue una de nuestros primeros ensayos también de traducción con, ya no con textos de corte más o menos académicos, sino con literatura, ¿no? Literatura, creación, y también lo hicimos con Julio Durán y fue un viaje increíble. O sea, ahí fue, creo, cuando Peso Pluma terminó de enamorarse un poco de este mundo fascinante que es el de la traducción, y creo que ahí surgió el entusiasmo que tenemos actualmente por seguir haciendo traducciones en ambos sentidos, ¿no? Del castellano a otras lenguas y de otras lenguas al castellano. Entonces, nada, como te decía al inicio, creo que ya un poco les he contado qué es el catálogo de Peso Pluma. Tenemos autores interesantes, está también Julio Ramón Ribeiro, dentro de los libros que hemos publicado. Y bueno, no quiero quitarte más tiempo, y creo que de ahí podemos seguir ampliando un poquito. Gracias. Gracias, Teo. Sí, y justamente una particularidad de Peso Pluma es que, como mencionaste al inicio, no es la poesía o los distintos géneros literarios no, digamos, las colecciones no están organizadas por géneros literarios, sino más bien, digamos, por miradas sobre temas o estilos, y en donde se agrupan distintos géneros, ¿no? Eso es lo interesante. En una misma colección puede haber poesía, narrativa, etc. Tal cual. Sí. Entonces, bueno, José, si nos puedes, si bien Dulzorada es una editorial reciente, si nos podrías compartir el catálogo, y también algo que no nos contaste es el origen del nombre de la editorial, y sí, si nos podrías comentar. Gracias, Cristel. Bueno, sí, nosotros somos todavía bastante nuevos. Hemos publicado 3 libros, entonces todavía no tenemos una
colecciones, digamos, en distintas líneas definidas, pero sin embargo sí tenemos una idea más o menos clara de cuál va a ser la dirección editorial, ¿no? Por cierto, ahora gracias que lo mencionas, dulzurada es una palabra vallejiana que está en Trilce, que es un neologismo de Vallejo, y pone en combinación dulce con dorada, con luz, con rada, entonces es como una de esas palabras de Vallejo que pueden ser leídas de muchas formas, no significan nada en específico y a la vez significan muchas cosas en general, ¿no? Entonces es una palabra que yo siempre la he tenido como que es tan resonante y tan poética en sí misma que me pareció ideal para tratar de significar también la línea editorial que es basada en cierto modo en toda la escena literaria de la cual Vallejo fue parte, ¿no? Entonces, bueno, hemos publicado traducciones que son todas mías, hasta ahora las 3. Tenemos Simbólicas, el primer poemario de José María Eguren, que fue publicado en el año 1911 originalmente. Es una edición dual inglés-español. Y La canción de las figuras, The Song of the Figures, que fue publicado en 1916. Traducir a Eguren fue interesante porque Eguren, se puede hablar horas de Eguren, ¿no? Pero para sintetizar, lo interesante de la poesía de Eguren es cómo se abre a la musicalidad del lenguaje y experimenta con simples resonancias más allá de lo puramente simbólico, ¿no? Entonces, Eguren en Simbólicas, por ejemplo, sí crea escenas que son, digamos, pequeñas cuadros o pequeñas historias que tienen un sentido metafórico, pero más allá de eso juega con los ritmos y juega con la sonoridad y crea como que canciones con el lenguaje. Entonces, cuestiones como la métrica de cada poema y a la vez la rima era fundamental preservarlas. Traducir poesía es algo bastante, digamos, no, bueno, es trabajoso y hasta cierto modo son como problemas, y son rompecabezas cada poema, porque no se puede traducir literalmente, ¿no? Para mí, yo a veces encuentro traducciones de poesía que rompen la rima, porque asumen que no se puede reproducir en el idioma al que se traduce, ¿no? Para esas traducciones yo sí realmente intenté preservar la rima y a veces eso tuvo pequeños cambios, interpretaciones y que son o transposiciones de versos, cosas así, pero creo que la idea era justamente no tanto traducir, sino transducir, hacer una transducción de las mecánicas y de la manera en que Guren está jugando con el lenguaje en inglés, de alguna manera reproducir la mecánica análogamente, perdón, en español, reproducirlo en inglés. Cada poemario me llevó como 6 meses traducirlo y traducía un poema cada día, tomaba el tren para ir a trabajar y se demora como 1 hora y traducía en mi teléfono. Siempre estaba traduciéndolo cuando tenía un tiempo libre hasta que se pudo terminar y estoy bastante contento con el resultado. En la canción de las figuras también se incluye un apéndice que es una entrevista que le hizo Vallejo a Eguren en 1918, que es una entrevista bellísima también, que es la primera vez que se ha traducido y se ha publicado en inglés. Entonces creo que con Eguren se está realmente abriendo una posibilidad, o más bien una línea interpretativa para entender autores como Vallejo o Martín Adán, que aquí son relativamente conocidos, porque me parece que la influencia de Eguren sobre ellos fue realmente una de las influencias centrales. Uno puede ver la influencia de Simbólicas de Eguren en Los Heraldos Negros de Vallejo, ¿no? Y sobre todo en Trilce. La experimentación del lenguaje y la apertura hacia digamos, lo desconocido y lo sonoro creo que vienen completamente de Eguren. Bueno, esos son los 2 poemas de Eguren y después también hemos publicado una nueva versión de La Casa de Cartón de Martín Adán, que es el mítico libro de la vanguardia latinoamericana o peruana, bueno, latinoamericana diría, que ya había sido publicado antes en inglés, en una traducción de Kathleen Silver, que es una traductora muy conocida, y es la edición de New Directions, que también es una editorial que es la más grande de traducciones en Estados Unidos. Y bueno, yo empecé a traducir porque yo leí esa traducción y tenía muchos errores que surgen de varias fuentes, ¿no? Una de ellas es realmente la interpretación que no, como tú mencionaste, Teo, que no está hecha desde el punto de vista de un autor o de un traductor peruano. Entonces había muchas cosas idiomáticas típicas del criollismo, creo,
o de la coloquialidad limeña que Martín Adán usa en La Casa de Cartón, que estaban traducidas hacia un inglés un poco demasiado poético, ¿no? O demasiado formal. Los ritmos de La Casa de Cartón, la manera en que Adán usa la puntuación y escribe, es algo que realmente está, desde un punto de vista del castellano correcto, completamente mal. Es algo bien aberrante. El problema que tenía la traducción publicada es que más bien reseteaba todas esas idiosincrasias de Martín Adán y las llevaba a un inglés mucho más estandarizado, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue realmente tratar de preservar, parecido a lo que hice con Eguren, toda la fuerza y todo el estilo, más que nada, de la poesía de Adán, porque yo considero que Adán, o sea, por más que esto sea considerado una novela, esto es un poema extensísimo, o un poema más bien de verso libre acerca de Lima y de Barranco en específico. También había unos errores de interpretación. Por ejemplo, para dar un ejemplo pequeño, hay una parte en los poemas Underwood que menciona, Martín Adán dice o escribe, ¿por qué habría de eliminarte la checa si no has acaparado nada más que tu deseo? Esa traducción de la checa se refiere a la policía secreta rusa, que era la policía de los bolcheviques, como era la Gestapo de los nazis, la checa era de los rusos. Entonces, eso en la interpretación de la que está publicado, piensa que la checa es la pequeña niña checa de Checoslovaquia, ¿no? Es un error completamente, o sea, garrafal, ¿no? Hay cosas así por todo lado en la traducción, entonces yo dije, bueno, esto alguien tiene que hacerlo y darle, digamos, una interpretación, digamos, que esté a la altura de la original, ¿no? No sé si lo haya logrado, espero que esa sea la intención. Y bueno, para terminar con esta pequeña intervención, lo que nuestra línea editorial y nuestras colecciones por los años que vienen van a estar basadas mucho en la vanguardia peruana de los años 20, sobre todo en lo que fue la escena literaria de José Carlos Mariátegui y la revista Mauta. En febrero tuvimos la suerte de invitar a hacer un evento aquí en Dallas, yo estoy en Dallas. Invitamos a Ana Torres y a José Carlos Mariátegui, que son directores del archivo José Carlos Mariátegui. Hicimos un evento y yo traduje la presentación de Amauta, que es el manifiesto, digamos, de la primera Amauta de Mariátegui. También tradució al inglés por primera vez, publicamos un facsímil traducido como de 100 copias, lo repartimos completamente gratis. Entonces creamos la idea de que bueno, hay toda una escena literaria que realmente no ha sido estudiada más que por académicos demasiado especializados, pero muchas de las obras no han sido traducidas. Entonces, vamos a traducir a Magda Portal, Serafín del Mar, Blanca Luz Brum, Juan Parra del Riego, Gamaliel Churata y muchos más, César Moro, etcétera, que son poetas, o sea, importantísimos que de alguna manera nadie los conoce actualmente porque no han sido traducidos, ¿no? Gracias, José. Qué interesante que hayas compartido un poco el proceso también, ¿no? La traducción es una labor que toma tiempo, que es minuciosa. Y claro, volviendo también a lo que mencionó Teo, este desafío y que mencionas tú de preservar el estilo, de no estandarizar, ¿no? Bueno, le doy la palabra a Alfredo, que además Alfredo quería compartir una presentación, ¿no? Sí, ya. Adelante, Alfredo. Gracias. Y también si nos podrías comentar qué significa Motape. Sí, justamente justamente quise preparar esta presentación para que no se escapen algunas ideas. A ver, ahí está cargando. Amotape, bueno, Amotape es una palabra tayán que significa anciano consejero. Yo soy de Talara, Piura, y cuando estábamos buscando el nombre para la editorial, buscábamos que sea algo significativo, ¿no? Y eso nos llevó, al menos en mi caso, me llevó a hacer una
indagación, una búsqueda personal sobre mis orígenes. Entonces, encontré en Amotape una palabra muy simbólica, con muchas referencias. Cuando llega Pizarro, uno de los primeros enfrentamientos que tiene en esa parte del continente es un enfrentamiento con un cacique que se llamó Amotape y que en el lugar donde fue finalmente quemado junto a sus aliados, pues hoy día hay una ciudad que se llama Amotape, y es esa ciudad donde finalmente llega a morir Simón Rodríguez, que es el maestro Simón Bolívar. Entonces, a lo largo del tiempo, la decisión de adoptar esta palabra como el nombre de la editorial, pues ha sido muy importante para mí. Y siempre, como ven ahí, nosotros tenemos 3 colecciones. Ayapaec Poesía, que es la colección de poesía, y Anadejo Pensamiento, la colección de ensayos, para decirlo de una forma, y Echagua Narración, que es donde está la narrativa. Como ven, cada una tiene la presencia de una palabra en una lengua originaria y su compañía en español. Esta es la muestra digamos, de esta idea de mezcla que somos finalmente. Ayapaec, lengua mochica, y Anadejo quechua, y Echagua es una palabra en Eseja. Entonces, como comenté, las primeras los primeros libros fueron estas 4 primeras traducciones, que son traducciones en su mayoría hechas por Oscar Limache, de amigos de Brasil. Esto también se enmarca en un proyecto que funda Oscar Limache, que es el proyecto Tabatinga de Traducción Literaria. Digamos, Amotape en un primer momento sirve como una de las formas de divulgación del trabajo que viene haciendo Tabatinga. Tabatinga tiene la idea de tender este puente que comenté al inicio, ¿no? Primero hacia Brasil, que es con quienes tenemos mucho contacto, y que luego se ha ido abriendo a otras lenguas y a otros países. Posteriormente vinieron estas ediciones. Fue la primera, la de Hugo Paviot, en traducción de Jorge Nájar, la primera edición en francés, y que salió poco tiempo antes de nuestra primera edición trilingüe. Las ediciones, la traducción general, la colección, los libros de Amotape Libros, van mucho al juego con el lenguaje, en lo personal a mí me gusta mucho conocer las pronunciaciones, los significados, siguiendo solamente el proceso de traducción de muchos de estos libros. En verdad yo puedo entender algunos idiomas. Entonces, esta primera edición trilingüe para nosotros es muy especial, además porque es la lengua madre, base, es una lengua que no se publica acá en Perú. Esta edición está en armenio, y la autora Lola Kondakian, en inglés, traducción de Lola y Aida Poladian, que es su madre, y del inglés al español por Oscar Limache. Entonces, es una edición, y además que tiene unas ilustraciones muy, muy bonitas de Yelena Lizekova. Entonces, es una edición en verdad muy significativa para nosotros. Luego vino otra traducción de Jorge Nájar, también de un poeta francés, Yves Prié. Y, como dije antes, esta traducción de Samuel Carbis, que es la segunda que hacemos del español hacia una lengua extranjera, en este caso del italiano, como una muestra que también en el interior del país se produce poesía que merece ser conocida en el extranjero. Luego vinieron estas ediciones, una nueva edición trilingüe, en este caso un poemario de Oscar, traducido al portugués y al italiano. En digamos, en esa suerte de ir profundizando y creciendo como editor, no he comentado antes, pero una de las primeras traducciones es una traducción, esta,
que está en la primera diapositiva, es una traducción que hice junto a Oscar. Entonces, mi trabajo no solamente se limita a la edición, sino participo en algunas de las publicaciones. En este caso, en la de Nicolás Ver, es una traducción que hice junto a Roy Davato, mi socio, de La Laranja Selecta, que es un poemario que justamente llegó gracias a un amigo. Y esta la llegamos a publicar gracias a un programa de fomento, de financiamiento que tiene el gobierno brasileño. Entonces, si nadie vive de poesía, mucho menos, antes de los estímulos no había no habían fondos aquí en Perú para poder publicar poesía como lo que hay ahora. Entonces, Brasil tiene este programa de fomento que permite que autores brasileños sean publicados en el exterior. Y esta edición de Sacha Reiter, que es un poeta estadounidense, realizada por Isaac Goldenberg, coeditada con la Pacheta Editores. Es una de las últimas ediciones que hemos sacado, está en inglés y español. Y estas son las dos últimas que hemos sacado. Una traducción en bilingüe de Reina María Rilke, traducción de Renato Sandoval, que logramos publicar gracias también a los estímulos económicos. Y la que la que está casi, digamos, como que salida del horno, que es la que ven ahí, que es esta de Cesare de Pavese, que es Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que es una traducción también de Renato Sandoval, que está en edición bilingüe, italiano y español. Estas son, digamos, las publicaciones en la colección de poesía, allá de poesía, pero también tenemos otras traducciones, y para no hacerlo ya muy largo, hemos publicado, por ejemplo, a Rabindranath Tagore, que es una traducción de Oscar, que también fue un trabajo de un año, y fue un trabajo muy bello, muy rico, en tanto como editor, como acompañante de la traducción. También un poemario, esos libros son extraños, porque no son poemarios, son aforismos, pero están entre el pensamiento. Entonces, con estos libros también creamos la colección de pensamientos. Este libro de Drummond es traducido por Oscar y Omar Cachay Limache. Y finalmente, también hemos publicado traducciones en narrativa. Estos dos libros de Machado de Asís son traducciones que hice junto a Oscar, que fueron, digamos, un proyecto que logramos hacer con apoyo de la Embajada de Brasil en Perú, y que significó un trabajo de más de un año, encerrados totalmente trabajando estos libros. En realidad, esto fue una empresa inimaginable. Creo que la traducción permite conocer la obra y a los autores de una manera que pocas veces se puede conocer a través de la simple lectura. Y bueno, con estos dos libros también se abrió la colección de narrativa de Amotape, que es Echagua Narración. Y bueno, es un poco de lo que tenemos en cuanto a las traducciones que hemos publicado en Amotape Libros. Muchas gracias, Alfredo, por compartir este catálogo, lo interesante además de estas ediciones trilingües, ¿no? Y me quedé pensando también en la diferencia que hay de traducir de una lengua, digamos, lo distinto que es traducir, digamos, del inglés o francés, el italiano, al castellano, que es nuestra lengua materna, que traducir del castellano, por ejemplo, al inglés, que es lo que hace José, ¿no? Entonces, bueno, solo quería presentar esta reflexión o esta anotación, este comentario para pensar en los matices que hay en la traducción, en la complejidad, también que la traducción implica, digamos, es una marca contextual, ¿no? Es distinto una traducción de este año, 2020, que una traducción de 1960 de un mismo texto, ¿no? Pero bueno,
Entonces, qué interesante también, Alfredo, el vínculo con Brasil, que es un país sudamericano, hermano, ¿no? Pero sin embargo, a veces nuestra relación es más entre países hispanohablantes, ¿no? Que con un país vecino que tiene una producción cultural, pues, fascinante, ¿no? Eh, En realidad estamos tan unidos, pero claro, la lengua a pesar que son lenguas muy parecidas, en realidad nos separan mucho. Pues, por eso mismo, Amotape Libros lo que ha hecho es tender este puente, ¿no? A través de las traducciones, de las publicaciones, pues ir compartiendo experiencias, culturas. Y bueno, para entrar en la última ronda, que un poco va a ser quizá un poco más cortita, pero si nos podrían contar sus próximos proyectos o los más recientes también, y también si quisieran agregar alguna reflexión más acerca de lo que implica publicar, editar, traducir. Entonces, Teo, adelante. Bueno, justamente en la línea de las traducciones, un poco después de las experiencias que hemos tenido con la última con Julio Durán hace poquísimo, hace un año más o menos, teníamos un proyecto, recibimos una propuesta para traducir a Luis Hernández al francés. Luis Hernández es un poeta aparte que echaba mano de muchos idiomas diferentes, ¿no? En su poesía tú encuentras alemán, encuentras holandés, hay citas en griego, hay citas en latín, en inglés, en fin. En el año 65, cuando quedó segundo en el Premio Poeta Joven del Perú, lo criticaron como un poeta sin arraigo idiomático, ¿no? Ahora eso sería una virtud. Entonces, mira cómo cambian los tiempos, ¿no? Pero recibimos esta propuesta y nos pareció fascinante la posibilidad de que Hernández, que justamente no tenía arraigo idiomático, de pronto aparezca en una lengua diferente, ¿no? Comenzamos a hacer las coordinaciones, a trabajar el tema y lamentablemente llegó la pandemia, ¿no? Entonces eso ha quedado temporalmente en stand-by, está ahí, vamos a ver qué pasa en unos meses. Y lo mismo nos ha pasado con otro proyecto que teníamos para traducir a un poeta del portugués al castellano, un poeta portugués. Ahí también hemos postulado a un financiamiento, ¿no? El tema el costo de la traducción es un punto interesante cuando se habla de justamente la traducción de poesía y de la edición de poesía, ¿no? Para un editor independiente, la mayoría de editores independientes tenemos recursos limitados, ¿no? Ya el hecho de publicar poesía implica un riesgo, ¿no? Se sabe que es muy probable que ese dinero que estás colocando en esa edición probablemente no lo recuperes, ¿no? O lo recuperes en mucho tiempo, ¿no? No se va a vender probablemente en un año, sino en 2 o en 3, en fin. Y hacer una traducción cuando no cuentas con un traductor en tu equipo, en el caso de Alfredo, él, bueno, es especialista, ¿no? Y tiene ese skill, ¿no? Pero en el caso de Peso Pluma, nosotros no somos traductores de carrera, ¿no? Entonces tenemos siempre que contar con alguien de fuera y ese presupuesto adicional que implica pagarle a alguien, porque tiene que ser pagado idealmente, ¿no? Siempre dificulta un poco que los proyectos terminen de apalancarse, ¿no? Y ahí quería mencionar lo importante que han sido los estímulos económicos para la cultura. Veo que en el caso de Alfredo, él ha podido publicar una traducción gracias a los estímulos. Nosotros hemos podido publicar a Kit Morris gracias a los estímulos. Entonces creo que es algo que sería ideal que se siga manteniendo y que en todo caso en algún futuro no tan lejano, espero que haya alguna línea exclusiva para eso, ojalá, ¿no? O varias. Entonces, bueno, tenemos esos dos proyectos que son exclusivamente poesía y exclusivamente traducción, que se han quedado un poco en la congeladora, ¿no? Luego estamos publicando 2 libros infantiles este año, un libro que tiene que ver justamente con el tema de la cuarentena, ¿no? Y otro libro que tiene que ver con la ciudad de Lima, desde la perspectiva de una niña, ¿no? Estamos publicando también un rescate dentro de Crisálida, que es Mosco Strong, la novela de Rosa Arciniega, que salió hace unos años a través de Renacimiento, Espuelas de Plata en España, y a raíz de eso me interesé un poco en la autora, comencé a escarbar un poquito, y me di cuenta de que, bueno, en Perú la conocían muy poco,
prácticamente no se sabe quién es, ¿no? Se le ha leído más en España y en Argentina, donde ha vivido ella después que acá, ¿no? Y tuve la suerte de poder ponerme en contacto con Inmaculada Lergo, que es una filóloga española, quien ha hecho varios rescates de Rosa Arciniega, y bueno, estamos trabajando una edición que debería estar saliendo el próximo mes, ¿no? Y por último, tenemos un pequeño proyecto que no sabemos si va a salir este año, si va a salir el siguiente, dependemos pues de que nos liquiden de las librerías y que, bueno, la plata haga lo que tiene que hacer y llegue de donde tiene que llegar, ¿no? Y es un libro sobre la historia de Cloaca, el movimiento poético Cloaca, de Roger Santibáñez, que va a salir en la colección Pensamiento, probablemente también bajo el formato de ensayo visual, ¿no? En realidad esto es más como una crónica, una historia personal de el movimiento, pero tenemos mucho material también documental, imágenes, flyers de conciertos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos es hacer una edición que tenga todos estos detalles de diseño que nos gustan tanto en los libros, ¿no? Bueno, no quiero extenderme porque sé que el tiempo está chiquito y le cedo la palabra ahí a mis colegas. Gracias, Teo, qué interesante. Y bueno, sí, definitivamente la pandemia significa un giro, ¿no? En las vidas y bueno, en todos los aspectos de la vida y uno de ellos es justamente la producción editorial, la creación cultural en general, ¿no? Pero qué interesante, igual que aún así qué importante, ¿no? Que haya el empuje y que se reanuden estos proyectos editoriales. Y bueno, estaremos al tanto de la edición de Rosa Arciniega. Bueno, José, si nos cuentas un poquito, nos comentaste la línea editorial y los, digamos, proyectos, tienes estas publicaciones muy recientes y unas en curso, y si quisieras agregar alguna reflexión más sobre la traducción. Sí, gracias. En cuanto a la traducción, sí creo que es interesante ver la diferencia que hay entre traducir de un idioma que uno aprende al idioma nativo o el idioma madre, traducir de tu propio idioma a un idioma, digamos, extranjero, ¿no? Yo, en realidad, eso no se ve mucho aquí. Aquí la mayoría de traductores al inglés son, el inglés es su primera lengua. Yo creo que eso ofrece tanto ventajas como desventajas, porque también hay una cuestión de interpretación que uno requiere, por ejemplo, en el caso de Martín Adán, creo que, o sea, uno tendría que estar en el español peruano por años para realmente entender lo que él está haciendo, ¿no? Yo tengo la experiencia de que, bueno, he vivido en este país ya casi 12 años y aparte, yo leo mucho en inglés, casi todo lo leo en inglés. Mi vida transcurre en inglés y bueno, para mí fue también como un atrevimiento casi mandarme a traducir al inglés porque mi sintaxis no era perfecta, tengo errores gramaticales, pero eso en realidad ha mejorado bastante a través del mismo proceso de traducción, ¿no? Entonces, a la vez eso también ofrece la ventaja de que da una perspectiva, yo creo, un poco originaria o más originaria de la obra en su idioma original, ¿no? En ese sentido, quisiera, o no es un requerimiento, pero sí quisiera darle, digamos, preferencia a traductores que traducen desde su lengua originaria, ¿no? Hacia una lengua extranjera, porque me interesa justamente ese concepto de ser extranjero en tu propia lengua, ¿no? De cómo traducir a Martín Adán, por ejemplo, o a cualquier autor, en cómo llevar lo que tú entiendes en algo mucho más directo hacia algo que es casi desconocido, ¿no? Me interesa ese proceso. Bueno, y ahora para finalizar, lo que se viene para Dulzurada es, bueno, vamos a tratar de publicar autores contemporáneos también. Yo trato de mantenerme al día de la poesía, digamos, latinoamericana contemporánea, pero es tan vasta y tan diversa que, bueno, vamos a publicar 2 autores este año, que son la poeta boliviana Iris Quilla, que es de La Paz, haya publicado unos 5 o 6 poemarios y ha ganado varios premios. Ha ganado el premio a Pablo Neruda y el Premio Nacional de Poesía de Bolivia, y últimamente ha ganado el premio del Banco Central de Bolivia.
Y bueno, vamos a publicar una retrospectiva de su obra que se llama Reconstrucción del Padre. Eso sale en noviembre de este año. Este año también va a salir una traducción de este libro que es Palabra de Oxiso, del poeta peruano Jonathan Estrada, que es un libro que a mí me gusta mucho, fue publicado en el 2013. Así que también estamos trabajando en esto y eso ya sale en los próximos meses. Y después se viene algo que para mí es importantísimo, que es la traducción de Una Esperanza y el Mar de Magda Portal, que es un poemario de 1927, que es uno de los poemarios más importantes e interesantes de la vanguardia latinoamericana de los años 20, que nunca ha sido traducido y realmente ha sido recientemente revalorizado y reeditado en Lima gracias a la Casa de la Literatura. Hubo una exposición de Magda Portal, han sacado la edición, y bueno, esto va a ser traducido por Kathleen Weaver, que ha publicado una biografía de Magda Portal, que se llama Peruvian Rebel, The World of Magda Portal, que es, yo creo que incluso es la mejor introducción y el estudio más detallado de Magda Portal que se ha hecho, y está en inglés. Esto también es algo que hay que traducir al español. Y Kathleen Weaver es alguien que tradujo Magda Portal desde los 70s. Ella publicó, es una profesora de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, California, y ella publicó en los 70s este libro que se llama The Penguin Book of Women Poets, que está editado por Carol Cosman, John Keefe y Kathleen Weaver. Y bueno, este libro es histórico, es una recopilación de poetas femeninas de todo el mundo, reúne más o menos 200 poetas de todas las tradiciones, y entre ellas está Magda Portal. Y eso es en el año 1978, hace más de 40 años. Y a partir de eso, Magda Portal, Kathleen Weaver tuvo un acercamiento con Magda Portal, se hicieron amigas. Magda Portal viaja a California en el año 80, se queda, da un par de entrevistas, están todas en YouTube. Y bueno, después de eso, Kathleen Weaver y Magda Portal mantienen una correspondencia de 10 años, más o menos hasta la muerte de Magda Portal, que es una correspondencia interesantísima y muy rica. Todo eso está preservado en el archivo Magda Portal, que lo tiene la Universidad de Texas en Austin. Es el archivo Nettie Lee Benson, que es una colección de archivos de autores latinoamericanos. Y bueno, Kathleen va a ser la traductora de Una Esperanza y el Mar, lo cual es realmente un privilegio para nosotros y también para los lectores, creo, tener a ella, que es digamos, la traductora principal y la académica principal de Magda Portal. Y después de eso vamos a tratar también de seguir publicando la obra de Magda Portal. Y bueno, también lo que sigue es vamos a publicar, que también ya estamos editándolo, el poemario El Arte de Navegar de Juan Ojeda, que es un poeta de los 60 peruano, que es uno de los poetas más geniales del siglo XX, que tampoco nunca ha sido traducido al inglés, mucho menos traducido al inglés, y ha sido muy poco estudiado también incluso en español, ¿no? Juan Ojeda también va a salir. Y de ahí tenemos una novela filipina de un autor que se llama Jesús Balmori, que es también una novela interesantísima, que se llama Pájaros de Fuego, que se escribió durante la invasión japonesa de las Filipinas en la Segunda Guerra Mundial. Y Jesús Balmori es un autor filipino que escribía en español, lo cual también es interesante porque en Filipinas no solo, o sea, español es un idioma incluso minoritario, ¿no? Y bueno, esta novela es interesante porque tuvo que ser ocultada de los japoneses durante la invasión. Jesús Balmori la ponía en frascos de vidrio y los enterraba en su jardín. Y realmente fue encontrada de esa manera. Encontraron la novela enterrada en el jardín, y después de eso el gobierno filipino la trató de ocultar porque, bueno, hablaba mal de los japoneses y para mantener la diplomacia. Es una novela que estuvo desaparecida durante 50 años y recién fue publicada en el año 2008 en una edición en España. Entonces es una novela que tiene una historia interesantísima, y eso también ya la tenemos confirmada y va a salir, a pesar de que no es un autor latinoamericano, es algo que realmente tiene que ver con la tradición del devenir del español como lengua en el mundo, ¿no? Eso va a salir más o menos en agosto, septiembre del 2021. Así que bueno, entre otras cosas, esos son los proyectos más concretos. Son 4 o 5 libros entre 2020 y 2021. Y no solamente poesía, aunque realmente, bueno, para terminar ya una reflexión acerca de la poesía,
a pesar de que es una labor un poco, uno ya sabe más o menos a lo que se mete, la poesía es importante porque para mí, más allá de ser una creación espiritual y una creación, digamos, más íntima del autor, revela realmente el sentir histórico, la estética digamos, algo específico. Para mí la historia de la literatura se puede contar mucho mejor desde el punto de vista de las publicaciones poéticas que desde la narrativa, ¿no? Entonces, para mí me parece, esa es una razón importante por la cual seguir publicando poesía a pesar de las condiciones, ¿no? Gracias, José. Muchas gracias. Y bueno, qué bueno que hayan tantos proyectos venideros, futuros. Bueno, Alfredo, si nos cuentas un poco bueno, también nos has compartido ya las publicaciones recientes, pero los proyectos de Amotape. Gracias, Cristel. Sí, bueno, para comentarles que en este momento se está realizando la quinta Feria Metropolitana del Libro que organiza la Municipalidad de Lima, ¿no? Y este libro va a tener Renato Sandoval, el traductor, va a hacer una conferencia sobre Cesare Pavese. Entonces, igual hay algunas personas que quieran conocer más sobre el autor y sobre el proceso de traducción, ¿no? Que significa trabajar un poeta como Pavese, van a poder conocer mucho más. Y bueno, en cuanto a lo que ya, los proyectos, bueno, en este momento nosotros estamos terminando la edición de un libro que también ha sido hecho posible gracias a los estímulos económicos, y es una publicación de este poemario. Tanussi Cardoso es un poeta brasileño, y la traducción la está realizando también Oscar Limache. Es una traducción que en este momento, bueno, solamente Oscar me está viendo, ¿no? Y bueno, sabe que le estoy metiendo la presión porque ya estamos contra el tiempo. Entonces, en ese momento estamos así, entrando ya todo al horno para tener esta edición que sigue el ritmo de lo que hemos querido hacer desde el principio, ¿no? Valorar el trabajo de los traductores, acercarnos a otras culturas a través de las lenguas, a través de la cultura, a través de la literatura en general, poesía, narrativa. Y sobre todo, yo creo que es lo fundamental, traer acá al país estas creaciones. Luego, bueno, nosotros también seguimos buscando, esperemos que la suerte nos acompañe nuevamente en la edición de los estímulos de este año. Si es así, pues estaríamos publicando el primer texto de teatro en Amotape Libros, que es una propuesta que viene desde Italia, por una traductora peruana que reside allá. Entonces es un texto que es muy interesante, muy contemporáneo al tema que se vive en la parte sur de Italia con las migraciones, y que creemos que merece grandemente una edición aquí en Perú. Y bueno, eso es, creo que en todos los casos, en todas las industrias, y en especial la editorial, pues el tema de la pandemia nos ha afectado bastante, ¿no? Sin embargo, yo creo que los proyectos, si bien hemos podido aprovechar un poco el tiempo, pues estamos por aquí y por allá buscando apoyo, esperando respuestas de algunos programas de financiamiento que hay en el extranjero, y que finalmente permiten que desde Perú podamos presentarnos y poder publicar a estos autores que creemos necesarios aquí en el país. Y bueno, esos son los proyectos en cuanto a Amotape Libros. Y la gran deuda que sí tenemos, yo creo que sí tenemos una deuda con el proyecto desde el principio, cómo lo gestamos, y es el hecho de las lenguas originarias. Toda la colección, la editorial, las colecciones usan lenguas originarias, el muchica, el quechua, el Eseja,
pero todavía no tenemos traducciones en lenguas originales. Entonces, en realidad, esa sí es la gran deuda que tenemos, es el gran deseo que aspiramos. No nos ha sido posible aún lograr alguna, pero sí estamos atentos a las publicaciones que están haciendo editoriales como Pacarina. Creo que mientras más ediciones haya, más espacio llegará a ocupar, más difusión habrá, y los autores también tendrán mayores posibilidades y ya no tendrán miedo o, digamos, limitaciones para dar a conocer su obra, que al menos yo como estudiante de literatura de San Marcos he visto. Entonces, desde ya, bueno, a todas las personas que me ven, bueno, aprovecho esta ocasión para manifestar esta deuda y ese compromiso que yo tengo y he asumido desde siempre, ¿no? Y bueno, y finalmente, algunas consideraciones respecto a la traducción es que es un trabajo como cualquiera que está relacionado al arte. Complicado, difícil, se necesita tiempo, distancia, digamos, no puedes traducir un libro con 1000 cosas a la vez, es muy complicado. Muchas veces, y creo que para las personas que no somos traductores formados o no damos servicios de traducción, pero hacemos traducciones o realizamos versiones, las realizamos pues con mucho amor a lo que nos gusta, ¿no? Si nadie nos paga, ya lo hacemos, pues bueno, hay una razón y esa razón pues es algo que quizás es difícil ponerle un precio, ¿no? Yo he traducido, ¿no? Traduje con Oscar la novela de Machado, 300 páginas, y los cuentos, 150 páginas. Eso, si lo ponemos en dinero, pues serían 5 veces lo que finalmente nos pagaron, pero lo hicimos, sufrimos, gozamos, nos divertimos y lo volveríamos a hacer. Volvería, porque es una experiencia que nadie te la puede quitar, que quizás no la encuentras en otro tipo de trabajo. Y bueno, por último, ¿no? Creo que, como dijo Teo, los estímulos están dando muchas posibilidades. Nada es perfecto, no todo es malo, las cosas se pueden ir mejorando. Lo importante es que sigan existiendo, que vayan creciendo aún más. En los últimos años se están presentando más traducciones y eso en realidad es bueno. Es de competencia, no importa, pero creo que es necesario que la traducción literaria tenga más espacio, que sea más visible. Eso también acompañado de estudios sobre la traducción literaria. No puede ser posible que poder encontrar estudios o libros sobre traducción literaria en Chile o Argentina o México. Sin embargo, aquí en Perú, más allá de Ricardo Silva Santisteban, no hay más. Y eso no puede seguir estando así. Entonces, eso, Cristel. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, José, Teo. Bueno, creo que ha sido un encuentro muy rico en reflexiones, también en que han compartido sus procesos creativos, editoriales, de traducción. Yo quería un poco... había una consulta del público que la voy a responder rápidamente, que la novela, la traducción de Jesús Balmori va a ser publicada por Dulzorada, de este escritor filipino, lo va a publicar Dulzorada, al inglés. Ya está publicada en español, en España, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí. Bueno, quería cerrar esta mesa un poco, creo que este encuentro también nos ha permitido acercarnos y digamos, recuperar la importancia de la traducción, ¿no? Dentro de la noción de biodiversidad, en tanto la traducción permite este puente entre culturas,
entre lenguas, ¿no? Entonces quería además mencionar, ¿no? Alfredo ya mencionó a Ricardo Silva Santiesteban como alguien que, como traductor, ¿no? Un traductor reconocido que también ha estudiado el proceso, o sea, la historia de la traducción en el país, en el Perú, pero quería mencionar a otros traductores que han abierto camino, como Javier Sologuren, Renato Sandoval, Carlos Germán Belli, bueno, Manuel Beltroy hace muchos años atrás, Guillermo Dañino, ¿no? Del japonés al castellano, Clorinda Mato de Turner, José María Arguedas, del quechua al castellano, ¿no? Recuperando, o sea, planteando esta importancia también de la traducción y de la publicación de lenguas originarias, ¿no? En ediciones bilingües. No son los únicos, han habido más. Bueno, ahí está la revista Lucerna, que constantemente también publica traducciones. Miluska Benavides, María Isabel Gómez, que son traductoras actuales, ¿no? Ana María Gasolo, también, que ha realizado traducciones del italiano, no, al italiano, más bien dicho. Entonces, sí, quería un poco cerrar esta mesa también recogiendo reconociendo la labor de esos traductores. Y claro, lo importante es que la labor de la traducción sea visibilizada y no sea una labor aislada, ¿no? Sino que realmente sea una labor presente en el campo editorial, para aportar a la pluralidad, ¿no? Y al enriquecimiento de la formación de los lectores. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo el haber compartido sus experiencias y reflexiones. Bueno, esperamos que todos los proyectos que están llevando a cabo pues tengan un buen camino y una buena realización. Y bueno, cerramos esta mesa invitando al público a las actividades culturales de la Biblioteca Nacional del Perú y en especial a la presentación teatral que se va a realizar hoy día a las 8 de la noche del grupo Espacio Libre Teatro, que va a presentar la obra en versión virtual, una adaptación virtual, El Otro Aplauso. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Teo, Alfredo, José. Gracias. Felicitaciones, Alfredo y a José. Lindos proyectos ambos. Y tengo libros de Motape. Y bueno, a José lo sigo desde hace poquito en Facebook. Nada, los felicito mucho. Están haciendo cosas muy bacanes. Y gracias a ti, Cristel, por el tiempo también y la atención. Bueno, buenas tardes. Gracias.